que hay una decisión del sistema de que ella vaya presa. ¿La indultaría? Sí. No tiene que haber persecución judicial Para nadie. Comodoro Pi es un cabaret. No se puede construir una Argentina humana Si no desafiamos al poder. Hace 2 años, cuando te entrevisté en la Feria del Libro, recuerdo que después de la entrevista, mientras te aplaudían, te dije, hablaste como candidato presidencial. ¿Y ahora? Bueno, me tocó cumplir esta tarea bastante inesperada y fortuitamente. Nuestra estrategia era que hubiese un recambio generacional, un trasvasamiento generacional, como decían antes. Ese famoso transferir el bastón del mariscal. Un programa claro de transformación social, de grandeza de la patria. Y un barajar y dar de nuevo, ¿no?, en la estructura de poder en la Argentina. Y veíamos que eso lo podía representar Guado de Pedro. Y trabajamos por eso durante un año, haciendo recorridas por todo el país, construyendo un plan de desarrollo humano integral. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó. Y ahora asumimos con mucho compromiso la tarea de intentar representar lo que no está representado en el establishment político. Y vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a hablar como vos, como precandidato. Después pasaremos si llegás o no, a quién apoyás o a quién dejás de apoyar. Pero ahora como precandidato presidencial, suponete que ganás las PASO, ¿cuáles serían tus primeras medidas de gobierno? Hay algo que es primero cronológicamente, no necesariamente lo que más me interesa o lo que más me importa, pero es absolutamente necesario, que es la cancelación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la renegociación de un nuevo acuerdo partiendo de la base de la corresponsabilidad del staff del fondo en un endeudamiento criminal de la Argentina. Y esto no es ideología, esto no es utopía, esto no es pensamiento fantástico. Lo que pasa es que yo veo en la política muchos tipos que porque tienen un traje son pintones y, bueno, ni siquiera hablan muy bien inglés tampoco, pero han viajado un par de veces a Estados Unidos, creen que eso les da cierta autoridad como negociadores. Y la verdad es que han negociado muy mal para la Argentina. Muy mal. Nuestro acreedor fue un acreedor irresponsable y existen múltiples mecanismos para que el acreedor irresponsable tenga que ser corresponsable en la deuda. Nuestro pueblo, nuestra industria, nuestras pymes no pueden cargar con el tremendo costo de una deuda de más de 45.000 millones de dólares, que la pagamos todos, no es que la paga el gobierno. Entonces ahí hay una primera cuestión, desde el punto de vista cronológico. Hay un segundo tema que es revertir algunas onceras que tenemos en la Argentina. Gasoducto, hidroeléctricas, litio, toda esa riqueza en la que algunos ven una etapa de bull market. Lo que revelan en realidad es un modelo absolutamente estúpido, no solamente injusto, sino estúpido, de manejo sustentable de los recursos. Si uno va al Chocón, por ejemplo, donde está una de las grandes hidroeléctricas que tenemos en el país, la gente del Chocón, en Neuquén, paga 3 veces lo que pagamos en la ciudad de Buenos Aires de electricidad. Y muchos ni siquiera tienen. Uno va a Salilecuó y ve un extraordinario gasoducto fundamental para la economía argentina. 40% de las familias sin gas. 40% de las familias sin gas. Y uno mira las reservas de litio y lo que ve es un proceso represivo y de deterioro de la democracia en Jujuy con el solo objeto de que eso se la lleven en pala las multinacionales y 3 o 4 políticos corruptos que están ahí. Nosotros tenemos entonces como segundo punto que recuperar esa riqueza y convertirla en un factor, primero, para fortalecer la educación de los pibes, que está hecha a torta, y segundo, como un factor de desarrollo con mano de obra argentina, con valor agregado de nueva industrialización. Y el tercer punto, que tiene
íntima relación con los dos anteriores, que son las condiciones de posibilidad, es trabajar en la agenda de tierra, techo y trabajo, que es una agenda desde luego para los que fueron descartados del sistema, pero también para los que están siendo descartados del sistema, que son los hijos de la clase media, que no se pueden comprar un departamento ni aunque laburen toda la vida, que ni siquiera pueden alquilar. Es cierto. No se pueden ir de la casa de los padres. No se pueden ir de la casa de los padres. Entonces, es para los de abajo y es para los del medio. Y nosotros ahí tenemos una serie de propuestas absolutamente viables, que no es decirle a la gente vamos a construir 1 millón de viviendas en 4 años porque no nos da la nafta. Pero nosotros podemos hacer seguro 500.000 de lotes con servicio para que cada familia, de cada persona se vaya construyendo su propia casa. ¿Los lotes de dónde salen? Los lotes son de tierras públicas, que hay cualquier cantidad, y también de tierras privadas que se compran. El tema es, y no quiero dar la explicación técnica, pero es básicamente lo que hicieron los desarrolladores inmobiliarios con los countries, que es compraron la tierra cuando estaba zonificada como tierra rural y vale $10.000 la hectárea, y después cuando cambia la zonificación, eso vale $1 millón. Entonces, bueno, los que tienen plata y poder coimean al Consejo Deliberante para que cambie la zonificación. Nosotros, de una política pública planificada, vamos a hacer lo mismo sin coimear a nadie y destinando esos lotes a los sectores medios y bajos, en barrios dignos, con salita, con escuela, con calles, con luz, con agua, con cloaca, donde después te puedes ir construyendo, de acuerdo a un código de urbanización, de a poquito tu vivienda. Eso lo podemos garantizar. Y eso no es una utopía. Eso es muy fácil de hacer. De hecho, ¿Y por qué no es barato. ¿Por qué no lo han hecho? Inclusive el gobierno que vos has apoyado. ¿Este gobierno decís? Este gobierno, el anterior. No, el anterior no lo apoyé de ninguna No, manera. me Los refiero gobiernos a de Cristina, mira, se da la paradoja de que yo durante los gobiernos de Cristina tenía una visión bastante crítica, precisamente por temas como este, urbanización de barrios, acceso a la vivienda, creo que fueron los déficits del gobierno de Cristina. Después ya la encontré a Cristina mirando la foto de Macri del país que había en 2017, 2018. Ahí me reencontré o me encontré con Cristina, digamos, viendo cuánto peor podían ser las cosas, ¿no? Pero volvamos al tema de los lotes. No, y este gobierno, ¿por qué no lo hizo? Este gobierno hizo muy poco. Este gobierno administró a la baja una realidad que ya venía complicada y no tuvo una vocación de transformar, no tuvo una vocación de desafiar al poder, porque muchos son parte del poder, para transformar la Argentina. Y para transformar la Argentina hay que desafiar a distintos poderes, a distintas corporaciones. La corporación inmobiliaria es una de las corporaciones, ¿no? Porque hay muchas tierras que están reservadas para la especulación y no para el uso humano de las tierras. Y no estamos hablando de expropiar a lo Venezuela, ni de nacionalizar todas las tierras de la Argentina. Estamos hablando de que cada familia en un país donde no hay escasez de tierra pueda tener un lote de 250 metros, de 500 metros, y eso se puede hacer. A vos se te corre con eso, con que llegás y querés expropiar, sacar. Mira, yo no quiero sacar nada a nadie. Sí creo en la distribución justa de la riqueza, que afecta fundamentalmente al 1% más rico. Es decir, hay un mito en la Argentina de que los ricos pagan muchos impuestos. Y pagan pocos impuestos si lo comparás con los países con altos índices de desarrollo humano. Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, tienen regímenes impositivos que gravan Francia, las grandes fortunas que gravan fundamentalmente el patrimonio. Acá los que ponen los impuestos son los laburantes a través de un mecanismo que es el impuesto a los pobres, primero la inflación y segundo el IVA. El IVA es un impuesto que cuando va a comprar un sachet de leche la empleada doméstica del más rico de los ricos, paga lo mismo a nombre de su patrón que el más pobre de los pobres de sus hijos cuando va a comprar ese mismo sachet de leche. Es un impuesto absolutamente regresivo e injusto. Entonces, desde luego que hay que distribuir y equilibrar la balanza. Solamente hay impuestos más bajos a los ricos en Zambia, en Zimbabue, en el Congo, es decir, en los países que tienen rémoras coloniales. Entonces,
Y eso permite aliviar los impuestos de los sectores medios y de las pymes. Y te voy a dar un ejemplo más, que algo que ni siquiera es subir impuestos, que es eliminar privilegios. Vos sabés que hay un renglón en el presupuesto que se llama promoción industrial. Sería extraordinario si fuera promoción industrial, pero son privilegios. Uno, tal vez el más ridículo, son los privilegios a la megaminería. Regímenes de exenciones impositivas que nos salen millones y millones. Y otro es las exenciones impositivas al más corrupto de los poderes, que es el Poder Judicial, que nos sale más o menos 200.000 millones de pesos por año. Eso lo sacarías. Pero yo agarro el régimen de promoción industrial, que son 4,5 puntos del presupuesto, agarro una viroma y empiezo a tachar. Tacho, 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 tacho. Son todos privilegiados. Son todos curros estamentales de amiguismo entre la política y el poder económico. Vuela todo eso. Terminamos el déficit fiscal. Digamos, hay cosas que, insisto, no hay que ser un genio, hay que mirar el presupuesto. Y con el Poder Judicial que lo nombraste, ¿qué harías? El Poder Judicial tiene la característica de no renovarse electoralmente. No hay un mecanismo de democracia social, popular, que permita que se renueve como se renuevan los legisladores, como se renueva el presidente, el Poder Ejecutivo, etc. Entonces, viene de un proceso de degradación, un proceso de degradación que no implica únicamente problemas para los políticos, si se quiere, o para el sistema político. Implica problemas para la vida cotidiana de la gente. El servicio de justicia es un asco. Cualquier familia que tiene que hacer una denuncia se encuentra con una pared, se encuentra con un laberinto kafkiano. Cualquier madre que tiene que reclamar la cuota de alimentos. Cualquier laburante o empresario que enfrenta un juicio laboral. Laberintos kafkianos. Expedientes de papel, recién ahora están empezando a digitalizar porque siempre se resistieron. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Que tiene que haber un fuerte control social sobre el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento del horario laboral de los jueces y desde luego que tienen que pagar impuestos como todo el mundo. En relación a la Corte Suprema de Justicia, Sí. que es una corte que tiene un origen ilegítimo, que fueron los decretos en la época de Macri, que después se subsanó, pero que queda esa ilegitimidad y esa mancha de origen, porque si vos aceptaste que te nombren juez por decreto, caso de Rosati y Rosenkrantz, no sos un juez pro vos. Y que está tan sucia de esa corrupción que se fue ventilando con el administrador, y hay que hacer mucha fuerza por los mecanismos constitucionales que correspondan para poder renovarla por una corte objetiva, una corte prestigiosa y una corte que dé seguridad jurídica no a sus amigos, sino al conjunto de los ciudadanos argentinos. Una corte que fue reconocida por este gobierno también. Sí, y que yo considero que es, insisto con la palabra, delictiva y mafiosa. Dos palabras fuertes para los Una corte delictiva y cortesanos. mafiosa. Delictiva y mafiosa. E ineficiente, ¿no? Además, inepta e ineficiente. Si no te comprendí mal, o para que me profundices un poco esto, puede ser que hayas querido decir como que a los jueces tendrían que ir en una boleta a elecciones también. En Estados Unidos los fiscales son electos en muchos estados, no está... Pero estamos hablando de la Argentina, ¿no? No, pero en la Argentina también tenemos que pensar en los ejemplos constructivos que hay en otros países. Construir nuestro propio modelo nacional pensando en los ejemplos constructivos. La elección... Pero en esto que decís vos, entonces ganarían los jueces que yo no planteo... el presidente que llega al poder. No. Yo planteo otra cosa. No planteo una elección de los jueces. Creo que en algunos casos la elección de los fiscales es absolutamente necesaria, porque son los representantes del pueblo, ¿no? Los fiscales generales, sobre todo. Los fiscales generales, los más importantes de cada distrito. Pero los jueces tienen que haber otro mecanismo de concurso, porque hoy existe algo que nadie entiende qué quiere decir, que es un engendro llamado Consejo de la Magistratura, que es el centro neurálgico de la rosca mafiosa entre políticos, servicio de inteligencia y empresarios. Pues los jueces no salen de un repollo, no es que los elige el Espíritu Santo. Hay un proceso de selección que es político, que se eligen políticamente, que se los ¿Y reparten. vos cómo cambiarías Bueno, eso? los concursos tienen que ser concursos en serio, Con tienen lo que ser están concursos ahora, transparentes. Con lo que están ahora. No, yo ¿Qué creo haces? que hay que hacer una revisión, una ley especial para revisar la capacidad, la competencia y la trayectoria de cada juez.
¿Y con la Corte qué harías? Hay mecanismos constitucionales de remoción como el juicio político, pero además hay que empezar a crear un nivel de conciencia social sobre la gravedad de que uno de los poderes, que es, insisto, el que permanece en el tiempo, no puede estar teñido por corrupciones, por privilegios y por la penetración de los distintos poderes, sean políticos, económicos, mediáticos. Porque un país que no tiene un poder judicial sólido, que no tiene el rule of law, ¿no? El imperio de la ley, no funciona. Y el imperio de la ley a los que beneficia primero es a los de abajo. Porque los de arriba tienen mucha forma de defenderse esquivando las leyes. Te escuché decir en las últimas horas, o te leí, que el próximo gobierno va por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo ratificás? Sí, yo creo que más allá del gobierno, que hay una decisión del sistema de que ella vaya presa. Y que no es una decisión que tenga que ver con lo que haya hecho bien, mal o más o menos. Que tiene que ver con que ella sigue siendo un estorbo para la omnipotencia de los famosos 3 o 4 vivos que cuando la Argentina crece se la llevan en pala y cuando no crece descargan su crisis sobre los laburantes, sobre la gente común. ¿Vos sos presidente, la indultás si es condenada? Dudo que ella acepte un indulto, pero... ¿Pero vos la indultarías? Sí. ¿La indultarías? Sí. Es más, yo creo que hay que hacer, ¿cómo decirlo? Acá los problemas que hubo de la famosa grieta fueron problemas políticos. Nadie mató, nadie torturó. No es como en la dictadura que fueron crímenes de lesa humanidad. Y los procesos judiciales que hubo, en general están teñidos por eso. Entonces, de un lado y del otro, creo que hay que decir basta con esto. No tiene que haber persecución judicial para nadie, para ninguno, ni para los macristas, ni para los kirchneristas. No tiene que haber persecución judicial. Entonces, terminemos con la persecución judicial, que va a ser algo que descomprima la crispación por tonteras. Porque vale la pena pelearse por si hay que renacionalizar el litio o no, si hay que renacionalizar las empresas hidroeléctricas o no, si hay que hacer los lotes con servicio o no, si hay que darle un aumento a los trabajadores, que es algo que yo haría, ni bien asumiría, un aumento de suma fija que a plata de hoy sería 45.000 pesos, además del salario social complementario para los trabajadores de la economía popular. Esas peleas valen la pena. Después la pelea de quién es más corrupto, de quién es más malo, de quién es más lindo, de quién es más borracho, son peleas que hay que terminar. ¿Carlos Menem también fue perseguido? Entiendo que hubo un componente político. Mira, Martín Fierro lo dice muy bien. Dice, la justicia es como la faca. Nunca lastima al que la tiene por el mango. Entonces, viste que siempre es cuando está de baja el otro. Sí. ¿No? Entonces, algo raro hay con eso. O sea, cuando uno está arriba, nadie lo persigue. Cuando está abajo, lo persigue. Algo raro hay. No, te pregunto esto porque recién me decías que le indultarías a Cristina Fernández. Sí, igual estoy seguro que ella no aceptaría ningún indulto. Está bien, pero vos la indultarías. ¿Y sí. a Carlos Menem lo hubieses indultado? Pasa que yo no puedo hablar de otra época porque no estuve, pero te diría, imagínate que Macri tuviera una causa por corrupción, estuviera procesado, etcétera, y yo considero que son causas que están viciadas de parcialidad política, como probablemente sucedería, ¿no? Obviamente, lo indulto también. No te quepa la menor duda. Porque yo quiero combatir con Macri en el terreno de las ideas, no judicializar la política, que es un terreno en el que no opera el derecho, no opera el derecho penal, opera quién tiene mayor capacidad de lobby. Eso yo lo vi, yo conozco Comodoro Pi, soy abogado. Comodoro Pi es un cabaret. Comodoro Pi es casi como te dijera el fondo de Zabaleta donde venden merca. Es un asco. Por ahí pasa toda la peor basofia de la sociedad. Desde la droga, el abuso de poder contra las mujeres, que es tremendo, pero te quedás ahí 3 horas en Comodoro Pi y lo ves, no es que tenés que ser un observador sutil. Y desde luego los jueces que vienen 2 horas al juzgado, como si fueran
reyes de la Edad Media y con los bolsillos así cargados de la plata de las coimas. Pero igual tenés diálogo con algunos jueces de Comodoro Pi. Sí, lo cual es raro, ¿no? Es decir, no debería ser. Pero tenés diálogo. Sí, porque defiendo determinados intereses y los defiendo a cara descubierta. Yo soy abogado. Voy a Comodoro Pi y juego con las reglas de Comodoro Pi. Defendiendo intereses que tengo muy claros, que son los intereses de los que están del medio para abajo. La última vez que estuve en Comodoro Pi fue porque a una señora muy aseñorada, con mucho respeto lo digo, se le había ocurrido que si comprabas vidas del, ¿cómo se llama el jueguito que decía Susana Jiménez? Del Candy Crush. Que si comprabas vidas del Candy Crush y tu hijito compraba vidas del Candy Crush con el celular, era una especie de comprador de dólares. Sí, lo decís por Tolosa Paz. Por lo tanto, había que sacarle el salario social complementario. Es decir, aparte de esto te lo digo porque lo vi en el expediente, conozco el caso, el nene le había sacado el teléfono y había comprado vidas. Hablamos de los planes potenciar trabajo. Sí, y le dieron de baja a un montón de gente. Casi 100.000. Entonces yo fui y peleé por esa gente porque era una injusticia absoluta. No era que le dieron de baja porque no trabajaba o que le dieron de baja porque tenía un departamento. Le dieron de baja por pavadas. Entonces, bueno, fui a hacer eso, no fue bien. Y después, con Tolosa Paz, que insisto, a veces me dan bronca esas actitudes, ¿no? O sea, son actitudes tilingas. Me molestan esas actitudes. Que muestran cierta sentimiento de superioridad, ¿no? E incomprensión y falta de empatía. Como que un poco negligentes. Tampoco tengo nada personal en contra de ella. Algunas cosas hizo bien también. Pero esto no me pareció una barbaridad y desde luego ahí voy con toda... Mira, yo aprendí durante mi vida y tengo, creo que una de las pocas habilidades que tengo es yo sé negociar. Y negocio con las reglas del espacio en el que me toca negociar. Pero lo hago a cara descubierta y con mucha claridad en relación a los intereses que represento. Salió el tema recién por Comodoro Pi del potenciar trabajo, de los planes sociales. ¿Qué harías con los planes sociales? Ayer estuve en un encuentro en la Universidad del Salvador y un pibe joven del PRO me hizo la misma pregunta y también preguntó con los piquetes, ¿no? Entonces me acordé de esa frase de Macri que decía, ¿lo resuelvo en 5 minutos? Bueno, entonces, parafraseando a Macri, lo resolvería bastante rápido. Porque, ¿qué pasa cuando hay un piquete? ¿A qué está yendo la gente? Está yendo a pedir cupos del potencial trabajo. Sí. ¿Cómo hace un dirigente, un mal dirigente, vamos a decir? Una persona que quiere utilizar a los demás para llevarlos arreados a un acto político, vamos a decir. Juega con el miedo que puede tener alguien de que se le dé baja. Aunque ya hay reglas muy claras de que no le puede dar de baja, existe una Carta de Derechos y Obligaciones impulsada por nosotros y mecanismos y canales de denuncias para que esas cosas no suceden, siguen sucediendo. ¿Cómo haces para que no suceda más? Haces que la política sea de acceso de todas las personas que están en la misma situación. Si todas las personas que necesitan un trabajo mínimo, es decir, una semana laboral de 20 horas, de media jornada de trabajo, por medio salario mínimo, que la Argentina se lo puede garantizar a todo el mundo. Si eso, en vez de ser para unos pocos, es para todos los que están en esa situación, se terminó todo el problema. Entonces, mi planteo es la universalización, desde luego, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ahí coincidís con Eduardo Beriboni, el Polo Obrero. Sí, la diferencia por ahí es que nosotros siempre priorizamos esa pelea, la pelea por cupos. Es decir, nosotros planteamos el salario básico universal, presentamos un proyecto de ley y realizamos todo un proceso de lucha por el salario básico universal, que además sería terminar con la indigencia en la Argentina. Porque llegar a pobreza cero es algo de una complejidad económica que requiere tiempo. Pero la Argentina está perfectamente en condiciones de terminar la indigencia, que es que la gente no pueda comer. ¿Quién puede ser tan mala gente de negarle a alguien el derecho a comer, ¿no? Si eso lo podemos resolver en la Argentina. Pensé que me ibas a salir con una respuesta más
más fácil decir termino con los planes sociales porque va a haber trabajo para todos. Bueno, es que lo que pasa es que el concepto de planes sociales es una idea que se ha ido imponiendo cuando en realidad lo que hay es un complemento de ingreso. El problema de la Argentina hoy, mira cualquier estadística, no es la falta de trabajo. Hay un nivel de actividad altísimo. Todo el mundo trabaja, lo que pasa es que gana poco. Digamos. Lo que hay hoy en la Argentina es un problema de ingresos y de formalidad. Y hay mucho trabajo en negro. Por eso, tenés la mitad de los trabajadores en la informalidad y por lo tanto con ingresos más bajos que los trabajadores formales. Y de los trabajadores formales, la mitad está bajo la línea de pobreza. O sea, tenés un problema de ingresos en los trabajadores formales y un problema de ingresos y de formalidad en los trabajadores informales. Entonces, el problema de ingresos en los trabajadores informales, aunque uno logre la formalización de sus trabajadores, va a seguir existiendo y hay que complementar esos ingresos, ponerle un piso de ingresos fijo donde la gente no esté desesperada por ganarse el mango para comer. Eso es el salario básico universal. ¿Y de dónde sale el dinero para solventar esto? De 2 renglones que voy a tachar de los llamados regímenes de promoción industrial. Tacho 2 renglones, ya está la plata para promoverlo, para garantizarlo. Es un 1.6 del presupuesto. Y vos tachás esos renglones Sí. y estás tocando intereses poderosos. ¿Qué Bueno, haces? a ver, no se puede construir una Argentina humana si no desafiamos al poder. Si no desafiamos a las castas, a las corporaciones. Es decir, si vos me decís, a ver, Me nombrás casta igual que Milei. bueno, el concepto de casta, en realidad yo se lo escuché por primera vez a la izquierda española. A Milei ha tenido la capacidad de resignificarlo, pero que existe casta en la política a mí no me cabe la menor duda. A ver, te voy a dar un ejemplo de algo que yo haría y que nosotros ya tenemos un proyecto de ley. Primero que no es tan poca plata como dicen. No es tan poca plata como dicen, pero además es un elemento de ejemplaridad. Y tiene que empezar, no sé también si sería la primera, la segunda o la tercera medida, hay que recortar el 30% de las dietas de diputados, senadores y de director nacional para arriba del Poder Ejecutivo Nacional. Son demasiado altas. Y son unos 8.000 cargos más o menos. Se puede hacer. Es un decreto presidencial para el Poder Ejecutivo y es, creo que una ley, sí, claramente, una ley en el Poder Legislativo, y al Poder Judicial solamente con sacarles esa exención impositiva ridícula que tienen, lo resolvemos. ¿Y con la jubilación de privilegio de los presidentes? Mira, no lo tengo estudiado el tema, pero en principio no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo que...? No, con que haya jubilaciones tan altas. Que haya tantos regímenes especiales para poca gente de privilegio. No estoy de acuerdo. Porque Cristina Fernández gana varios millones. No estoy de acuerdo. ¿Qué crees que te diga? No estoy de acuerdo. Entiendo que ella dona una parte considerable y que está a derecho. ¿Tá? Que está a derecho. Sí. Ahora, que sea legal no quiere decir que yo esté de acuerdo. También es legal la exención impositiva de los jueces, si se la vota el Congreso todos los años. ¿Y entonces qué harías con la presión de las corporaciones que vas tachando en la lista? Tampoco creo que sean tan poderosos. Creo que lo que pasa es que saben untar las manos correctas. Untar, que es coimear. Sí. Sí. ¿Y conoces muchos empresarios, coimeadores? Sí, algunos conozco. ¿Y los vas a denunciar? Sí. ¿Ahora o cuando seas presidente? Cuando tenga el poder suficiente para que esas denuncias sean efectivas. Denunciarlos, pero más que, mira, lo más importante no es denunciarlos. Lo más importante es terminar con las prácticas. Es como Comodoro Pi. Es una estructura de poder. Esa estructura de poder es una estructura corrupta de poder. Y más allá de pelearte con sultanito, menganito, porque si no parece que es un tema personal. Bonadío, que bueno, en paz descanse, digamos, era un mafioso. Stornelli es un mafioso. Hay un montón de mafiosos, pero el problema es la mafiosidad de la estructura en general. Entonces, parafaseando a Milei, metafóricamente, hay que meter una bomba, sacar a toda la gente, tirar el edificio de Comodoro Pi y armar uno todo de nuevo. Todo de nuevo. Hay que hacer todo de nuevo con eso. Eso hay que hacerlo de nuevo. Funciona todo mal. Pero eso no es fácil, no se hace un día para otro. No, con 4 años lo puedes hacer. ¿Vos cambiarías a todos los jueces?
una parte importante a través de un procedimiento, pero aparte va a ser fácil, porque vos haces un procedimiento transparente que te muestre, ni siquiera tenés que hablar de corrupción, los plazos, la cantidad de causas, y vos ves la cantidad de causas que tramitó la Corte Suprema de Justicia, son ridículas. Sí. Sí. Decime 140% de inflación. Juan Grabois, ¿cómo la baja? Bueno, creo que están los elementos clásicos de la teoría ortodoxa que dicen que hay un problema de déficit y hay un problema de emisión y hay un problema monetario. Estoy de acuerdo con los tres planteos de los economistas ortodoxos. El déficit se termina recaudando mejor y eliminando privilegios, no recortando derechos sociales. La emisión es un problema de nuestra moneda. El problema monetario y el problema de la emisión van en paralelo. Es lo mismo del problema del dólar. Para mí el peso está muerto. El peso está muerto. Hay que cambiar la denominación de la moneda. Y hay que anclarla a un conjunto de monedas latinoamericanas, particularmente al real brasilero. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos anclarla al dólar, porque nuestra base monetaria, para poder dolarizar, si se quiere, o hacer una convertibilidad, necesitaríamos por lo menos, según los cálculos más modestos, 70.000 millones de dólares. No los tenemos. En cambio, anclarla a una moneda fuerte, como el real, nos permite la estabilidad de reconocer además que hemos tenido un mal manejo monetario, Sí. y con una economía que es complementaria a la nuestra. Si no mal no recuerdo, Alberto Fernández y Lula da Silva hablaron de una canasta de moneda. Hay una Eso es lo que vos... Yo veo que por ahí va la cosa. Hay un primer paso que es el sistema de intercambio comercial, que hoy nosotros le vendemos a Brasil en dólares y ellos nos venden a nosotros en dólares. Es una estupidez. Nos tenemos que vender en nuestra propia moneda o tenemos que tener un sistema de emparejamiento comercial para no depender de divisas exteriores para el comercio binacional. Eso es claramente una tontera. Entonces, yo creo que un euro del Cono Sur es posible y hay que ir en esa dirección. Eso por un lado, ¿no? Eso en relación a los elementos clásicos de la teoría económica. Ahora, aquí hay distorsiones de los precios en la cadena de comercialización, en los grandes supermercados, pero uno solamente tiene que ver las ganancias de los supermercados y el aumento del share de los supermercados. Entonces, el problema de controlar a los comerciantes deshonestos, sobre todo a los grandes comerciantes, es un problema ineludible. Entonces, yo cuando veo a mi rival en Las PASO en un acto con un gran empresario de supermercados, Coto, contra el que no tengo nada personal, hablando de lo amigos que son, de cómo le pide consejos antes de asumir el ministerio, de un nivel de connivencia y de amiguismo que a mí me parece incompatible con la necesidad de controlar que Coto no le saque del bolsillo a la jubilada, al ama de casa, al laburante, la guita que necesita para llegar a fin de mes con aumentos totalmente desproporcionados. Sí. ¿Y vos solo con eso crees que se baje la inflación? No, te acabo de decir. Hay una serie de medidas que son las clásicas. Eliminar el déficit, fortalecer la moneda. ¿Y la no clásica qué sería? Garantizar que no te afanen los comerciantes, que no te afanen la cadena de comercialización y desconcentrar la economía, porque si vos tenés 2 proveedores de aceite, y eso acá y en cualquier lugar del mundo, existe la ley antitrust en Estados Unidos y en Europa hace cientos de años porque el monopolio genera un aumento ridículo de los precios. Esto es así. Recién nombraste a tu rival en Las PASO por Sergio Massa. Termina el domingo de elecciones y ¿quién va al búnker de quién a saludar? El que gana, supongo. No sé cómo funciona. Igual, la cortesía política no sé muy bien cómo funciona. Yo lo que tengo claro es que si uno forma parte de una coalición, el que gana, gana y el que pierde acompaña. Eso es, si no sería una estafa, no una coalición. Ahora, eso no es un cheque en blanco. Bien. Porque si el rival no asume una parte del planteo programático que hace el candidato que perdió, vamos a decir, O él, sí. yo o él, y va a ser un poco difícil que, aunque yo diga acompaño, las personas que me votan por nuestro programa, por nuestras ideas, voten a alguien que ni siquiera las mencione. Va a ser medio difícil
Vamos a usar el discurso del gasoducto como ejemplo, ¿no? Yo lo escuché en primera fila atentamente, Sí. como ministro de Economía. Fui, me senté, viajé 7 horas, porque no me arrancaba el helicóptero, entonces me fui en combi. Viajé 7 horas, vi cómo bajaba mucha gente muy importante de helicópteros, vi una escena espantosa que le pido por favor a Unión por la Patria que no lo vuelva a hacer, que es que había una carpa para la gente importante. Adelante estábamos los jetones, atrás había laburantes que habían estado con todo el proceso. Bueno, eso es ponerle que son las cosas que típicas, ¿no? Hay unos adelante y otros atrás. El problema es que había gente afuera, pero no afuera, ahí afuera. A 200 metros o 300 metros hay un corralito con unas 5.000 personas de sindicatos, movimientos sociales, etcétera, mirando una pantalla. Es una metáfora de lo que pasa en la sociedad. Hay una carpa para algunos y los otros chupando frío como decorado de la política. Eso es patético. O sea, por favor, que no se haga más. O sea, la próxima vez me voy. Pero en el discurso, Massa habla de la importancia del gasoducto y explica muy bien la importancia del gasoducto para la cuestión vinculada a las divisas, para el ahorro de divisas, para la posibilidad de obtener más divisas a través de la exportación, de la importancia de Vaca Muerta. Yo no le escuché hablar una sola vez de las familias, de las personas. Entonces, si en la ecuación no está el ser humano, no es un proyecto humano. Por lo tanto, en el caso que él ganara, va a tener que empezar a hablar de que le llegue el gas de red a las familias, de que en los barrios populares, donde el 98.5% no tienen gas de red, también lo tengan, y en los lugares de extracción, como Añelo, por decirlo de alguna manera, lleguen las obras. ¿Qué te tiene que asegurar o qué te tendría que asegurar en caso de ganar las PASO Sergio Massa a vos para que lo apoyes? A ver, insisto, a mí no me tiene que asegurar nada, se lo tiene que asegurar el electorado. ¿Por qué? Porque en el escenario político argentino, que nosotros tratamos de torcer, estamos tratando de torcer, lo que se ha generado por una estrategia muy inteligente de un sector del círculo rojo, vamos a llamar, que ha tenido una capacidad impresionante para influir en la política argentina, es jalonar a todo el sistema político hacia posiciones de derecha antipopular, deshumanizante, represiva, a través de la figura de Milei, a la que ahora están atacando y queriendo destruir. Entonces se corrió a la derecha Rodríguez Larreta, que tenía una posición de centro moderado, Patricia Bullrich, que era de derecha, se fue a la extrema derecha, y Unión por la Patria, ex Frente de Todos, se fue al centro. Entonces se corrió todo el espectro político y hoy lo que tenemos para elegir, después de unas PASO, en las que vamos a suponer que ganan los candidatos del establishment, ¿no? Vamos a tener que elegir entre un modelo de ajuste con represión muy dura y muy antidemocrática, como lo que pasó hoy en Jujuy, que ayer entraron a patadas con la policía en la Universidad Nacional de Jujuy. Es algo que no pasaba desde la dictadura, ¿no? O sea, además de las detenciones arbitrarias, además de la utilización del delito de sedición, una cosa inverosímil. Imagínate que tenés un pibe estudiando en la Facultad de Derecho de la UBA en Medicina y entra la policía a patadas a meterlo preso porque es un sedicioso. Eso no se ve en la Argentina desde la dictadura. Entonces, tenemos esa propuesta, todo el tiempo corrida por derecha, porque Morales hace eso y Petri, que es el vice de Bullrich, te dice, sos muy blando, ¿no? Es como una especie de, no sé, de prueba constante de endurecimiento. Yo los veo muy blanditos a todos igual. Y por el lado nuestro, tenés un planteo donde es el hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Es decir, no es Massa haciendo lo que él por ahí quisiera hacer, sino condicionado en el marco de una coalición que defiende los derechos humanos, por lo menos como un valor importante en la vida argentina. Entonces, en ese sentido, yo tengo muy clara mi pertenencia a esta coalición, como una delimitación de eso deshumanizante. Ahora, yo creo que hay muchos desencantados en lo que era el Frente de Todos, actual Unión por la Patria, con que sea Massa el candidato a presidente, y que esos desencantados, dentro de los que me cuento, no todos van a votar mansamente después de las PASO si no hay una perspectiva programática
donde no haya excluidos, donde no haya descarte y donde esté el ser humano y la soberanía nacional adentro. Y en las PASO a vos, ¿quién te vota? No sé, no tengo claro. Yo por lo que percibo, lo que me dicen y alguna cosa que me llega, porque en las encuestas mucho no creo, nosotros tenemos un voto fuerte en los sectores populares, pero también tenemos un nivel de conocimiento menor. Es decir, los que nos conocen en los sectores populares nos votan, pero no nos conoce tanta gente. Y tenemos un voto fuerte en la clase media profesional, digamos, en los estratos culturales más altos y en los estratos socioeconómicos más bajos. ¿No te gusta? No sé si la pregunta es, o la palabra es la adecuada, digo, pero ¿no te gustaría que haya una manifestación más pública y más fuerte de tus compañeros de ruta de los movimientos populares apoyándote? Emilio Pérsico, por ejemplo, para que lo haga público y fuerte, digo. Te puedo asegurar que de los movimientos y de sus dirigentes recibo un apoyo muy lindo, muy constante y en muchos casos público. Después está las tácticas de los dirigentes que... Pero yo lo escuché a Honorato, Sí. lo escuché al Gringo Castro apoyarte, sí, pero no lo escuché a Pérsico públicamente apoyarte. ¿Viste que te hablé de la cuestión generacional? Sí. Hay un elemento generacional. Hay un elemento generacional. Hay un elemento generacional porque también es cierto, y hasta puede ser parte de la sabiduría de la naturaleza, que a determinada edad te volvés más conservador. Y parte de la dialéctica de la sociedad es que los que somos un poco más jóvenes empujemos las transformaciones. Creo que eso es natural. Entonces, a mí me gusta mucho más que me apoyen la gente de mi generación y de los que vienen detrás, que tener el apoyo de dirigentes a los que respeto y en algunos casos quiero mucho, pero que pertenecen a otras historias. Sí. Igual el Gringo Castro tiene más o menos la edad de Pers, ¿no? Es más joven. Es mucho más joven. Bueno. Es un tipo formado en la etapa democrática, digamos. Los otros líderes son líderes que pasaron por la dictadura. Pérsico pasó por Montonero también. Bueno, y otros dirigentes que pasaron por... Tienen una mentalidad formada en un momento donde había asesinatos, desapariciones, las cosas se arreglaban a los tiros. Entonces, todo eso, todo lo que genera eso psicológicamente, bueno, eso ha configurado un modelo mental que digo, no es ni mejor ni peor que el nuestro, pero es distinto. ¿Cómo vas a hacer para fiscalizar la elección? Bueno, ahí tenemos, a ver, para la fiscalización y para el financiamiento, sí, que nosotros no tenemos otra forma que apelar a nuestros simpatizantes, a nuestra militancia. Aparato no tenemos, ¿no? Plata y miedo no tenemos. Lo del miedo está bárbaro porque con miedo no se puede luchar, no se puede conseguir nada importante, pero no tener un mango en una elección donde tenés a todo el poder en contra y es medio complicado. Entonces nosotros tenemos una estrategia de lo que llaman ahora crowdfunding, vamos a ver cómo nos va y está el financiamiento oficial que por lo menos te sirve para imprimir boletas y meter un poco de propaganda y están los spots, qué sé yo, y tenemos un equipo recontra militante y muy profesional al mismo tiempo de producción de contenido y nosotros queremos darle a la campaña además contenido. Es decir, si vos ves nuestro spot y ves el spot de mi rival en la interna, uno apela a una serie de identificaciones visuales y el otro habla de ser fieles a nuestra historia. Nosotros tenemos una historia, nosotros queremos construir una Argentina humana, esa Argentina humana tiene un contenido que es la tierra, el techo y el trabajo, cada uno de esos tiene un programa específico a desarrollar en 4 años, queremos dar un debate de agenda. Sí. En uno de los spots decís algo así como, dejemos de ser colonia para ser nación. Sí. Es, digamos, como una frase de los 70 también. Bueno, pero hay cosas que cambiaron y cosas que no, digamos. Nosotros tenemos una administración semicolonial en la Argentina. Por decirlo de alguna manera, coadministramos nuestra economía con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Es un dato de la realidad. Ellos revisan trimestralmente lo que hacemos y lo corrigen. Entonces, no son argentinos.
no son personas que piensan en los intereses de los argentinos, son nuestros acreedores y nuestros acreedores se meten en el manejo económico de nuestro país. Vos llegarías atado con eso. Sí, yo ya dije, lo primero que voy a hacer es cancelar ese acuerdo. Bien. Ese acuerdo no va. Vivís en el... Hay que renegociar, porque una parte de la deuda la tenemos, pero es una parte, no es toda. No es toda la deuda. Sí, es verdad, me lo dijiste al comienzo. Vivís en el conurbano profundo. Sí. El narcotráfico, ¿qué Sí. hacemos? Es Hay terrible. el narcotráfico y la criminalidad violenta. La criminalidad violenta aparte se está degradando a el cachivacherío que te matan por un celular, digamos. O sea, no es que es una banda organizada, un grupo comando que va a saltar un banco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un planteo de cómo se resuelve eso, que es por arriba, por abajo y por el medio. Vamos a empezar por arriba. La ruta del dinero. ¿Dónde va la plata de todo eso? ¿Sabes cuántas condenas por lavado de activos? Muy pocas ahí. 13 o 14 en 10 años de la ley. Evidentemente, así no vas a resolver ningún problema de narcotráfico. Digamos, ¿no? O sea, si solamente perseguís perejiles, y algo raro hay, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión por arriba, nosotros tenemos varios planteos en relación de eso. Uno de los planteos además es la reutilización social de los bienes incautados al narcotráfico para la propia recuperación de las víctimas del narcotráfico, son los adictos. Por el medio es la profesionalización de la policía y el bienestar del personal, porque se habla mucho de las pistolitas, del patrullerito, etc. Pero el que está dentro del patrullero es una persona que está estresada, mal paga, que le cambian los horarios todo el tiempo, que tiene problemas serios de salud mental, las estadísticas son tremendas, de violencia de género, de abuso laboral. De suicidios. De entre los suicidios. policías. De suicidios. Entonces, ¿por qué los suicidios? A ver, por cada uno que se suicida tenés 100 totalmente estresados. Entonces, así no puede laburar nadie bien. No hay ninguna posibilidad de laburar bien. Entonces, de nuevo, el ser humano. Es más importante el ser humano que la goma del patrullero, que también la tienen que tener, ¿no? Entonces, el ser humano. Y por otro lado, por abajo, vamos a decir, hay que analizar las causas de la criminalidad. La primera correlación, yo hice un posgrado en psicología criminal porque es un tema que me apasiona y además porque las víctimas principales de los delitos violentos son los laburantes, la clase media y los pobres. No son los multimillonarios. Entonces, la principal correlación, ¿sabes cuál es? La deserción escolar. Si vos lográs que los pibes estén en la escuela, baja la criminalidad. La segunda es la reincidencia, porque son todos metebalas, todos quieren meter presos, pero los presos en algún momento salen. Y si salen peor de como entraron, y vos no los puedes abrazar con un trabajo cooperativo, reinciden y generan más delito. Nosotros hicimos una experiencia con más de 3.000 personas, mujeres y hombres, de cooperativizarlos y darles laburo, no hay reincidencia. Venimos laburando un proyecto conjunto con los espartanos que les enseñan rugby en las cárceles. Cuando vos tenés un trayecto de esas características, resolvés de una manera humana e inteligente un problema que otros dicen que resuelven a los tiros y nunca resuelven. Hace unos días Daniel Haddad dio una entrevista a Lucas Morando e hizo mención a que cuando él fue a entrevistar al Papa, Francisco le habló bien de vos. Y eso lo hizo público Haddad. ¿Cuál es tu relación con su santidad? Bueno, si vos me seguís, vos sabés que yo de eso no hablo, porque se usa para Me lo dijiste perjudicarlo. varias veces. Y mucho menos ahora que estoy en campaña. Así que no puedo decirte más que es una inspiración principalísima de nuestro pensamiento social, que para entender al Papa hay que leerlo, ¿no? Hay que leer Laudato Si, Evangelii Gaudium, sus discursos a los movimientos populares, hay que escuchar sus homilías, hay que leer lo que hizo cuando era obispo en Buenos Aires, su trabajo con los curavilleros, y que es una inspiración muy fuerte para nosotros y no más que eso. Juan Graboy se tiene que presentar y decir quién es. ¿Cómo te definís? Yo soy un militante para que pongo mi vida para que cada uno de mis compatriotas tenga tierra, techo, trabajo, salud, educación y cuidar el ambiente. Y siento que esa es mi obligación como cristiano y como una persona que nació en un contexto de privilegio. O sea, que yo tuve todo. Que tuve todo
para educarme, para crecer, para jugar, para estudiar. Pude estudiar 3 carreras universitarias, tuve todo. Y no creo que haya sido mérito mío tenerlo. Creo que hubo circunstancias absolutamente fortuitas que a mí me pusieron en una posición, y a un chico que nació el mismo día que yo en una villa lo puso en una situación totalmente distinta. Y que mi obligación cristiana, porque lo dice el Evangelio, y mi obligación como parte de la tradición nacional y popular es revertir esa injusticia. Gracias, Juan. No, a vos.